La biotecnología promete la revolución más grande de la historia humana. Para fines de esta década habrá dejado muy atrás la energía atómica y los ordenadores en cuanto al efecto que habrá de ejercer sobre nuestra vida cotidiana. Como lo expresó un observador, la biotecnología va a transformar todos los aspectos de la vida humana. Nuestros servicios médicos, nuestra alimentación, nuestras diversiones, nuestro cuerpo mismo. Nada volverá a ser igual. Literalmente, va a cambiar la faz del planeta. Bajo este panorama socioeconómico y científico, en 1993, International Genetic Technologies liderada por John Hammond se preparaba para sorprender al mundo con el proyecto más ambicioso en la historia de la ingeniería genética, Jurassic Park, un parque de atracciones que albergaba distintas especies prehistóricas extintas, ahora devueltas a la vida. Sin embargo, Hammond no contaba con que una empresa rival, un empleado disconforme, la mala planificación del parque, pero sobre todo la arrogancia del hombre, orillarían al Parque Jurásico a su inevitable caída. John Parker Alfred Hammond nació en Edimburgo, Escocia, en algún momento de 1913, durante su juventud atravesó una grave depresión económica que azotó a Escocia, y algunos años después fue reclutado por el ejército del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando la guerra finalizó, Hammond se embarcó en una carrera como empresario a sus 31 años, inspirado por atracciones como Disneyland y el Zoológico de San Diego. John inauguró su primer proyecto independiente, un circo de pulgas, llamado Petticoat Lane, el cual se volvió considerablemente popular rápidamente. Sin embargo, Hammond no estaba satisfecho con eso, había una idea que no lograba sacar de su mente, el sueño de querer crear algo real, que fuera más allá de simples animatrónicos miniatura, algo que no fuera una simple ilusión, algo que pudiera ver y tocar. En 1969, Hammond se estableció junto a su hija en los Estados Unidos. Ahí conoció a Sir Benjamin Lockwood, un adinerado y filántropo empresario británico, que se convertiría en un elemento esencial para el desarrollo de InGen y el Parque Jurásico. International Genetic Technologies, o mejor conocida por su acrónimo, InGen, fue fundada en el año de 1975 por John Hammond y su socio Benjamin Lockwood, en San Diego, California. El propósito de InGen desde sus inicios fue lograr la desextinción, la resurrección de formas de vida extintas mediante la ingeniería genética, aunque este objetivo no se declaró públicamente y en cambio, se mantuvo como un secreto muy bien guardado, conocido solo por aquellos en quienes Hammond y Benjamin Lockwood confiaban más. En el transcurso de los siguientes años, InGen acumuló inversores de todo el mundo, lo que permitió arrendar una isla al gobierno de Costa Rica en 1982, situada en el archipiélago de las Cinco Muertes. La isla Sorna se estableció como un centro de investigación clandestina, que después fue nombrado como el famoso Sitio B. Un año después de esto, InGen utilizó su propiedad en San Diego para comenzar la construcción de un enorme anfiteatro que formaría la pieza central de su creación, una combinación de parque temático y zoológico que exhibiría criaturas traídas de la extinción a la vida. No obstante, ¿cómo lograrían Hammond y Benjamin Lockwood hacer realidad el milagro de la desextinción? En 1984, InGen pudo establecerse como un competidor en el sector de la biotecnología frente a grandes rivales como Biosyn Genetics. Las primeras investigaciones se llevaron a cabo en la residencia de Lockwood, donde se estableció un laboratorio privado utilizando tecnología de vanguardia para el momento. Fue ahí, en el mismo año, donde tuvo éxito la primera fertilización de prueba de un óvulo artificial. Después, en 1985, InGen contrató a la paleogenetista Laura Sorkin, quien logró un avance sin precedentes en la investigación, al extraer con éxito el ADN de un dinosaurio por primera vez. Sin embargo, ¿cómo fue posible llevar a cabo tal hazaña? La técnica para lograrlo se basaba en extraer la sangre de dinosaurio dentro de mosquitos prehistóricos que habían quedado atrapados en resina vegetal y que después, mediante un lento proceso natural de millones de años, quedaría fosilizada en forma de ámbar. De esta forma, el ADN de dinosaurio se conservaba intacto en gran medida.
No obstante, este era tan solo el primer gran paso hacia el milagro de la desextinción, pues para eso aún faltarían unos cuantos años más, antes de que el mundo cambiara para siempre. En relativamente poco tiempo InGen abrió una oficina en Palo Alto, California, y luego más en toda Europa. La oficina en Palo Alto se convirtió en la sede principal de la empresa, mientras que a la par el sitio B también creció rápidamente, con instalaciones en construcción para albergar a los empleados y realizar investigaciones genéticas avanzadas. No obstante, una repentina decisión cambiaría por completo la concepción del Parque Jurásico tal como se tenía en ese momento, pues John Hammond, maravillado por las islas tropicales de Costa Rica, optó por detener la construcción del anfiteatro en San Diego, y en su lugar construir unas nuevas instalaciones en la isla Nublar, no muy lejos del archipiélago de las 5 Muertes donde el sitio B se ubicaba. Hammond negoció con el gobierno de Costa Rica la incorporación de la isla Nublar en el contrato de arrendamiento. Ambas partes llegaron a un acuerdo y más pronto que tarde InGen comenzó la reubicación de los Tunsi al continente, una pequeña tribu nativa de aquella isla. Como parte del trato se le pidió a InGen hacerse cargo de las necesidades de las personas que serían desplazadas. Sin embargo, se sabe que InGen no fue especialmente atento en ese aspecto. Como bien decía Hammond, no repararon en gastos. No reparé en gastos. En la primavera de 1986, InGen contrató a otro genetista altamente reconocido, el Dr. Henry Wu, recién graduado del MIT. Henry fue indispensable para dar el siguiente paso a la desextinción, pues de forma revolucionaria, ideó una técnica para completar las secuencias faltantes del ADN de dinosaurios, así como reemplazar los segmentos descompuestos, utilizando ADN de organismos modernos como la rana de caña común. Luego el ADN reconstruido se inyectaba en un óvulo no fertilizado de avestruz, y finalmente este se multiplicaba para crear un embrión, que era colocado en un huevo artificial. Y así, finalmente, se dio con el primer caso de desextinción exitoso, un Triceratops horridus, el primer dinosaurio vivo, luego de 66 millones de años. En 1988 no quedaban más Tunsi en Isla Nublar, por lo que la construcción del parque comenzó. Para ese momento varias especies de dinosaurios y plantas prehistóricas habían vuelto de la extinción, entre ellos la que sería la estrella del Parque Jurásico, una hembra de Tyrannosaurus rex. En este punto Hammond comenzó a contratar a los que serían el personal del parque, entre ellos Robert Muldoon, un experimentado guardabosques con el que ya había trabajado antes. El ingeniero en jefe Ray Arnold. Dennis Nedry, un programador informático y analista en sistemas. Harry Harding, quien sería el principal veterinario del parque, entre otros profesionistas altamente recomendados en sus respectivos campos. En este punto, Hammond e InGen estaban sumamente entusiasmados con los avances del proyecto Jurassic Park. La construcción avanzaba rápidamente y nuevas especies de dinosaurios eran clonadas en el sitio B, como el Dilophosaurus y el Velociraptor. Inclusive comenzaron los planes para la apertura de más parques alrededor del mundo, tales como Jurassic Park Europa en las Islas Azores, un archipiélago situado en el Atlántico Norte, perteneciente a Portugal. Jurassic Park Japón, en algún lugar cerca de la isla de Guam, y finalmente Jurassic Park China, en la capital de Beijing. Sin embargo, una serie de inconvenientes se harían presentes tras la salida de Benjamin Lockwood del proyecto, quien financiaba una parte importante del mismo, supuestamente por diferencias éticas desconocidas. Este hecho darían como resultado la ralentización de las construcciones. Inclusive durante el incidente en 1993, el centro de visitantes, que sería el primer destino de los turistas en el parque, aún no estaba terminado a pocos meses antes de la gran apertura.
Por otro lado, en el sitio B, se produjeron diversos casos de mutaciones en ejemplares de dinosaurios, debido a inestabilidades en el uso de ADN de animales como la ya mencionada rana de caña y otros reptiles modernos. Estas mutaciones se manifestaban de diferentes formas, como a saliva tóxica del Dilophosaurus, la capacidad de camuflaje de los Carnotaurus, e inclusive el comportamiento altamente agresivo y errático de los velociraptores. No obstante, todo lo antes mencionado no serían más que pequeñeces, cuando en junio de 1993, durante una noche lluviosa, se llevaba a cabo un operativo para trasladar velociraptores a un nuevo recinto de alta seguridad. Sin embargo, una decena de guardias con bastones eléctricos, una jaula de contención, y todas las fuerzas de Robert Muldoon, no serían suficiente para contener a la naturaleza. Uno de los velociraptores intentó escapar y en el proceso, entre gritos y destellos de electricidad, acabó con la vida de un miembro de la operación, el cuidador de animales Joffrey Brown. Brown no solo fue la primera víctima que cobró el Parque Jurásico, sino que sería la última advertencia antes del desastre, una que lamentablemente, fue ignorada por la arrogancia del hombre. Con las operaciones paralizadas por completo, y la junta directiva de InGen insatisfecha con la administración de Hammond, se llegó al acuerdo de contratar a un grupo de expertos que avalarán el parque para su apertura al público. Los elegidos serían Donald Genaro, el abogado y consultor legal de la empresa, convocado para supervisar la seguridad de las instalaciones; el matemático Ian Malcolm, especializado en la teoría del caos, se encargaría de buscar deficiencias en el parque; y por último pero no menos importante, la paleobotánica Ellie Sattler y el paleontólogo Alan Grant, a quienes les había financiado diversas expediciones e investigaciones paleontológicas en el pasado. La visita al Parque Jurásico inició el 11 de junio de 1993. Hammond, Genaro, Grant, Sattler y Malcolm aterrizaron en el helipuerto de la isla, después abordaron un par de jeeps Wrangler manejados por trabajadores y fueron trasladados hasta el centro de visitantes, donde se encontraron con dos invitados inesperados, los sobrinos de Hammond, Tim y Lex Murphy, que habían llegado ese mismo día por la mañana. El centro de visitantes fue planeado como el primer destino del parque y punto de partida del mismo. Se trataba de un gran edificio rústico, con techos de paja y grabados de fósiles en las paredes. Al interior se encontraba un gran salón, con dos grandes esqueletos de Camarasaurus y Tyrannosaurus Rex luchando en el centro, así como un gran cartel que anunciaba: cuando los dinosaurios reinaban la Tierra. El centro contaba con algunas actividades para visitantes, tales como la tienda de regalos, donde se planeaba vender productos exclusivos como playeras, tazas y juguetes de dinosaurios tematizados del parque. Justo al lado se encontraba una cafetería y buffet de uso público. Al subir las escaleras se hallaba una sala de cine interactiva, donde se proyectaba un video protagonizado por el carismático Mr. ADN, en el que se explicaba cómo InGen había logrado la desextinción mediante el método elaborado por Henry Wu. Acto seguido, se podría presenciar un laboratorio con huevos reales de dinosaurio en incubadoras, terrarios para las crías recién nacidas y científicos supervisando todo. Con suerte los visitantes podrían ver eclosionar alguna cría, tal como presenciaron los especialistas durante su visita, y que de hecho, fue el preámbulo a sus preocupaciones, pues aquella cría, se trataba de un velociraptor. El centro de visitantes también contaba con secciones privadas, como el garaje donde se guardaban los Jeeps Wrangler y Ford Explorer, un complejo habitacional para los trabajadores del parque, el sótano que también funcionaba como armería auxiliar, y el centro de control, donde Dennis Nedry y Ray Arnold supervisan y gestionan cada sección del parque, incluyendo las rejas electrificadas, la sala de embriones, y por supuesto, los recintos de los dinosaurios. Finalmente, la sala de reuniones fue testigo de un debate entre los preocupados expertos y unos entusiasmados Donald Genaro y John Hammond. Según Ian Malcolm, todos los científicos estuvieron de acuerdo en una sola cosa: algo iba a salir mal tarde o temprano.
Malcolm resaltó la imprudencia de utilizar una tecnología para lucrarse, sin ni siquiera comprenderla. Ellie Sattler mencionó que era imposible controlar un ecosistema extinto y desconocido. Incrédulo, Hammond buscó el apoyo de Alan Grant y obtuvo una respuesta que solo agravó la incertidumbre en todos. Dinosaurios y el hombre, dos especies separadas por 65 millones de años de evolución, y de repente se encuentran conviviendo. ¿Cómo es posible saber qué esperar? En este punto, Hammond, aunque un poco nervioso, estaba seguro de que al ver el resto del parque los expertos cambiarían de opinión, así que dio inicio al recorrido a pesar de las advertencias de Ray Arnold sobre el huracán Iniki, que se acercaba a la isla. Antes de seguir con la historia de Jurassic Park, es inevitable llegar a preguntarse, ¿cuáles eran los planes que Hammond tenía para el parque? ¿Qué especies nuevas de dinosaurios y otras criaturas prehistóricas se habrían traído de vuelta a la vida? Descubramos cuál era el sueño de John Hammond. Como ya sabemos, durante la visita de Alan Grant y el resto de especialistas, el parque aún no estaba terminado, pues diversas locaciones aún se encontraban en construcción, incluyendo su atracción principal, el Park Drive, o Tour en Safari. Se trataba de un recorrido guiado, a bordo de vehículos Ford Explorer automatizados, los cuales, al pasar por los diferentes recintos de dinosaurios, compartía datos curiosos sobre cada especie mediante una guía turística precargada. Además, estos vehículos contaban con gafas de visión nocturna de alta potencia bajo los asientos. Estas permitirían a los turistas ver a los dinosaurios más de cerca, mientras que en la cajuela se encontraba un kit de emergencias, que almacenaría bengalas, un extintor y una linterna de alta potencia. Una vez a bordo, el recorrido del Park Drive iniciaba al partir del centro de visitantes. Tras cruzar las icónicas puertas del parque, el primer destino era el recinto del Dilophosaurus, uno que era famoso por su mala planificación, pues la vegetación del mismo era espesa y no permitía admirar a los animales. Además, los Dilophosaurus escupían su veneno frecuentemente a los trabajadores que pasaban, por lo que se colocaron letreros que recomendaban subir las ventanas de los vehículos para evitar posibles accidentes. La siguiente atracción en el recorrido se trataba del Valle de los Herbívoros, un gran recinto compuesto por un inmenso campo, un gran lago central y altos árboles. En él habitaban los dinosaurios más grandes del parque, los brachiosaurios, de los cuales había 6 ejemplares adultos. Sin embargo, no eran los únicos, pues compartían hábitat con los Parasaurolophus, herbívoros más pequeños, aunque igualmente inmensos para una persona. Al menos 15 individuos de esta especie habitaban el valle. El corral del Gallimimus fue el recinto con mayor extensión territorial del parque, debido a las necesidades naturales de los Gallimimus, pues eran grandes corredores tal como las avestruces modernas. El recinto de los velociraptores fue un caso curioso, ya que aún no estaba completamente construido, por lo que fue considerado inseguro. Esto derivó en el traslado de los raptores al anexo de alta seguridad ubicado cerca del centro de visitantes, operación que posteriormente cobró la vida de Joffrey Brown. Se sabe que originalmente habían 8 ejemplares de velociraptor en el parque, pero el alfa del grupo asesinó a 5 de ellos. Continuamos con el que sería el dinosaurio insignia del parque. El gran Tyrannosaurus Rex habitó un gran recinto, repleto de selva y montañas. Estaba rodeado por un gran foso de contención. En él se utilizaban cabras como cebo, para atraer a la tiranosaurio al área visible, y así los visitantes pudieran admirarla. Finalmente, el último recinto del recorrido, al menos en esta fase preliminar del parque, fue el del Triceratops, un gran campo abierto con vegetación baja para que los animales pastaran libremente. Este recinto fue habitado por tan solo 3 ejemplares adultos. Como pequeño paréntesis, durante la visita de los científicos, Ellie Sattler identificó un Triceratops enfermo, y tras una breve investigación, dedujo que el malestar del animal se debía al consumo de bayas de lila de la India, un fruto conocido por causar severos problemas gastrointestinales, cardiovasculares y hasta neurológicos. Este suceso no sirvió más que para afirmar nuevamente la postura de los científicos, y la mala planificación del parque.
Posterior a la evaluación de los expertos, Hammond planeaba la construcción de nuevos recintos y atracciones, así como la clonación de nuevas especies de dinosaurios, que formarían parte de la primera fase del parque, la cual pretendía tener lista antes de la gran apertura a inicios de 1994. Esta atracción se planeó como una ruta secundaria para el Park Drive, que visitaría los recintos de las nuevas especies que serían incluidas al parque. El primer destino del recorrido estaba ubicado junto a las puertas del parque, y estaría habitado por el Proceratosaurus. Sobre el potrero del Segisaurus se sabe prácticamente nada, pues ni siquiera existe información que confirme si alguna vez se construyó. No obstante, gracias a folletos oficiales del parque, sabemos que el recinto estaría ubicado en el sur de la isla. El recinto del Herrerasaurus fue habitado por al menos 4 ejemplares, y se planeó como una alternativa más segura para reemplazar a los velociraptores. En el extremo noroeste de la isla, se planeaba construir un recinto para los Baryonyx, debido a la presencia de un río que cruzaba la isla nublar. Este río proveería al recinto de pescado fresco para que los Baryonyx pudieran cazar y comer libremente. Sin embargo, los ejemplares nacidos en el sitio B nunca fueron trasladados a nublar debido al incidente. Por último, el Metriacanthosaurus era una atracción planificada para esta primera fase del parque, y de igual forma que otras especies, ya se tenía una posible ubicación para su recinto en el norte de la isla. No obstante, nunca se clonó ningún espécimen de esta especie. El River Adventure, o crucero en la jungla, se trataba de un paseo en barco a través del río de la isla, durante el cual se recorrerían diversos recintos, como el Valle de los Herbívoros, el potrero de los Dilophosaurus, el aviario, y finalmente el recorrido terminaría en uno de los hoteles del parque. No obstante, su construcción se pospuso, debido a que no cumplía con las medidas de seguridad necesarias. El Bone Shaker se trató de una montaña rusa tematizada con esqueletos de dinosaurios, casi terminada durante los sucesos del 93, sin embargo no fue incluida durante el recorrido de Grant y compañía. Posicionada cerca del recinto de los Herrerasaurus, fue planeada bajo la idea de tener una atracción que se sintiera más extrema que los paseos en barco y el safari. Durante su construcción, Muldoon expresó preocupación por su cercanía al recinto de los Herrerasaurus, pero la junta directiva de InGen desestimó dichas preocupaciones, argumentando que ya se estaban tomando las medidas de seguridad necesarias. Si bien, la apertura del parque se llevaría a cabo una vez que la primera fase estuviera terminada, aún había algunas cuantas atracciones más que se planeaba inaugurar en los próximos meses. Se desconoce si la construcción del aviario empezó en algún momento, pero sabemos que se clonaron ejemplares de Pteranodon y Geosternbergia en el sitio B, gracias a expediciones que se llevaron a cabo en ese lugar en los años de 1997 y 2001. Además, gracias a la atracción de crucero en la jungla, sabemos que de haberse construido, el aviario estaría situado en el centro de la isla nublar, y sería atravesado por el río, una ubicación bastante lógica tomando en cuenta la dieta piscívora de los pteranodones, así como otras especies de reptiles voladores. La información acerca de la instalación marítima es prácticamente nula, tan solo se sabe que formaría parte de la fase 2 del parque, y que probablemente sería inaugurada 6 meses después de la apertura principal a mediados del año 1994. Se rumorea que InGen planeaba clonar un Tylosaurus para que fuera la atracción principal de este sitio, sin embargo se desconoce a ciencia cierta qué especies marinas pudo haber albergado.
Isla Nublar no era más que el sitio designado por Ingen y Hammond para deslumbrar a los turistas con los dinosaurios. En el parque tan solo había un pequeño laboratorio auxiliar, con unas cuantas incubadoras, y esto se debía a que toda la parte científica en realidad sucedía en el famoso sitio B, donde Ingen había clonado a bastantes más especies que seguramente se planeaba trasladar al parque en algún momento. Algunas de ellas fueron Carnotaurus, Pachycephalosaurus, Compsognathus, Microceratus, Mamenchisaurus, Geosternbergia, Suchomimus, Stegosaurus, Corythosaurus, Ankylosaurus. Como pudimos ver, la idea que Hammond tenía para el parque era sumamente ambiciosa, de hecho, casi imposible, pero ese era uno de sus más entrañables rasgos. Hammond era un gran soñador, pero también era un hombre humilde. Él siempre tuvo claro que no había construido el parque solo para los ricos, sino que él creía que todo el mundo tenía derecho a disfrutar de los animales del Parque Jurásico. Sin embargo, no podemos hacer a un lado lo obvio. Lo que Hammond hacía no era un simple parque de atracciones. Él junto a Ingen abrieron una puerta sin detenerse a pensar que luego sería imposible de cerrar. Quisieron correr antes de aprender a caminar, no para proteger a especies en peligro de extinción, ni para hacer avances en campos como la medicina. Lo que hicieron en Jurassic Park fue una profanación del mundo natural. Jugaron a ser Dios, ¿y qué fue lo que obtuvieron? A la mitad del recorrido por el parque, los Ford Explorer en los que Alan Grant y compañía estaban a bordo se detuvieron repentinamente. Todos los sistemas del parque se apagaron por completo, el seguro de las puertas, el sistema de alumbrado, las telecomunicaciones, y por supuesto, las rejas eléctricas de los recintos. Ray Arnold y Hammond no tenían la más mínima idea de lo que estaba sucediendo, y Nedry supuestamente había salido por comida, pero estaba empezando a tardarse más de la cuenta. Arnold intentó entrar al sistema, pero había una clave que se lo impedía. No dijiste la palabra mágica. Intentaron contactar a Nedry pero no hubo respuesta. Entonces Hammond recordó la disconformidad de Nedry en las últimas semanas, y todas las piezas se juntaron. Biosyngenics es una empresa tecnológica, especializada en la bioingeniería genética y la investigación farmacéutica, fundada en 1977 por Bill Steingarten y Jeff Rositer. Biosyn fue la principal competencia de Ingen en la carrera genética hacia la desextinción. Bajo el caluroso panorama científico y social de la época y con la competencia haciendo avances a pasos agigantados, Biosyn encontró una oportunidad de oro en un disconforme y cansado programador informático que trabajaba para Ingen en su más ambicioso proyecto, el Parque Jurásico. Dennis Nedry entró en contacto con Biosyn en algún momento de 1993, después en algún lugar de Costa Rica, se juntó con un importante elemento del corporativo, Lewis Dodson, quien le entregó un jugoso soborno de $750.000, además de un dispositivo de transporte de embriones, camuflajeado en forma de lata de Barbasol para poder robarlos sin levantar sospechas. El plan de Biosyn y Nedry consistía en desactivar la seguridad del parque temporalmente, para poder entrar a la sala de embriones sin ser visto por las cámaras de seguridad, y robarlos. Después manejaría hasta el muelle este, donde se encontraría con Lewis Dodson. Dicho y hecho, el plan de Nedry salió casi a la perfección, de no ser por una serie de inconvenientes en el camino. Debido a la intensa lluvia provocada por el huracán y los caminos de terracería se volvieron lodosos, y la fuerte lluvia le bloqueaba la visión, entonces se quedó atascado en el camino. Intentó remolcar el Jeep Wrangler con ayuda de un árbol, pero entonces entre la espesa vegetación de la isla, escuchó un escalofriante gorjeo. Acto seguido, un dilofosaurio salió del follaje acechando con curiosidad a Nedry. Este último intentó
intentó escapar pero fue demasiado tarde, la criatura escupió su veneno y se abalanzó contra él, acorralándolo dentro del jeep. En el medio de los gritos y la lluvia, el frasco de Barbasol resbaló del bolsillo de Nedry y cayó al fango. Dodson nunca vio llegar a Nedry, y mucho menos al frasco de embriones, por lo que la conspiración de Biosyn no se concretó. El parque sumergido completamente en la oscuridad, y decenas de depredadores libres en cada rincón de la isla, este fue el panorama al que se tuvo que enfrentar un pequeño grupo de científicos incomunicados, desarmados y en medio de una fuerte tormenta. Lo peor de la situación es que al momento del sabotaje, nadie en el recorrido supo lo que pasaba, hasta que tuvieron al Tyrannosaurus Rex sobre ellos. Tras el ataque, que cobró la vida de Don Algenaro, Grant y los niños se separaron del resto del grupo al caer en la fosa de seguridad del recinto del tiranosaurio, quedando completamente incomunicados y perdidos, lo que los obligó a atravesar a pie toda la isla hasta llegar al centro de visitantes con el resto de sobrevivientes. A la par, Sattler, Muldoon, Arnold, Hammond y un gravemente herido Malcolm intentaban habilitar nuevamente la energía del parque para poder comunicarse con el gobierno de Costa Rica y pedir un rescate. Sin embargo, para hacerlo debían llegar hasta el tablero de control ubicado en el búnker del parque, no muy lejos del centro de visitantes. Arnold se ofreció a ir, pero pasó el tiempo y los sistemas seguían sin restaurarse. Temiendo lo peor, Sattler y Robert Muldoon fueron a buscar a Arnold, mientras que Hammond e Ian esperaban en el sótano del centro de visitantes. En el camino, Muldoon se percató de algo terrible: la selva se encontraba en un silencio total y una quietud irreal. Entonces le dio la orden a Sattler: ¡corre! Robert Muldoon fue emboscado por los velociraptores, pero al menos pudo darle un poco de tiempo a Ellie, quien finalmente logró llegar al búnker y restablecer la energía. No obstante, como si nada pudiera ser completamente bueno en el parque jurásico, un brazo cercenado de Arnold tocó el hombro de la mujer, y luego, un velociraptor surgió de entre los cables y tubos. La persecución se prolongó hasta el centro de visitantes. Alan, Ellie y los hermanos Murphy se encontraron rodeados por los raptores. Fue en ese momento donde entró en juego la torpe planeación de Jurassic Park, pero siendo de utilidad por primera y única vez, pues a través de un gran orificio en el centro de visitantes, la Tiranosaurio Rex pudo escabullirse y cazar a los velociraptores justo de último segundo. Los sobrevivientes aprovecharon la distracción para escapar del lugar. En ese lapso de tiempo, Hammond, cansado de no hacer nada, abordó junto a Malcolm un jeep del parque, de esos que usaban los trabajadores para transportarse, y manejó hacia las afueras del centro de visitantes, llegando justo a tiempo para recibir a los científicos que huían de la cacería del tiranosaurio. Así fue como la pesadilla terminó, cuando llegaron al helipuerto donde ya los esperaba un equipo de rescate, pero antes, Hammond se tomó un momento para admirar por última vez su creación, el fracaso de su más grande sueño. Una vez a bordo del helicóptero, todos pudieron ver un grupo de pelícanos volando sobre el océano, y entendieron que a partir de ese momento, nunca volverían a verlos de la misma forma. La isla Nublar quedó completamente abandonada durante 11 largos meses después del incidente. Así fue hasta 1994, cuando se llevó a cabo una operación secreta orquestada por InGen, que tenía como objetivo evaluar los daños en activos orgánicos e inorgánicos del parque tras el incidente, así como eliminar y destruir cualquier tipo de información sensible oculta en el complejo de Nublar. La operación inició el 12 de mayo de 1994, el personal de InGen se asentó en la isla, y más pronto que tarde dieron con un descubrimiento inesperado: aún había dinosaurios en la isla. Este hecho resultó ser especialmente sorprendente, porque de alguna manera, los dinosaurios habían logrado sobrevivir a la contingencia de Lisina. La contingencia de Lisina fue un plan de seguridad implementado por InGen para evitar la supervivencia de los dinosaurios fuera de la isla.
Durante su fabricación, los dinosaurios eran modificados genéticamente para no poder producir de forma natural el compuesto orgánico lisina, un aminoácido esencial, necesario para el crecimiento de los seres vivos, así como la reparación de tejidos y producción de colágeno, enzimas y anticuerpos. La ausencia de la lisina obligaba a los dinosaurios a depender de suplementos energéticos administrados por el personal del parque. No obstante, durante el operativo se descubrió que los dinosaurios herbívoros habían logrado obtener la lisina mediante fuentes naturales de la isla, mientras que los carnívoros la conseguían al alimentarse de los propios herbívoros. InGen ordenó al operativo realizar un conteo de las distintas especies de dinosaurios que aún habitaban la isla. Los resultados recolectados arrojaron una alarmante reducción en el número de ejemplares en especies herbívoras, especialmente en Parasaurolophus y Gallimimus. El responsable no era nada más que el Tyrannosaurus Rex, que había expandido su territorio a prácticamente toda la isla, causando un completo desequilibrio ecológico al no tener ningún tipo de competencia o depredador natural. El operativo no reportó ningún avistamiento de velociraptor con vida, no obstante, se encontraron cáscaras de huevos y cadáveres de crías de velociraptor. Este descubrimiento en concreto llamó especialmente la atención del Dr. Henry Wu, pues como bien sabemos, a manera de medida de control, todos los animales prehistóricos del parque habían sido fabricados como hembras, por lo que parecía imposible que los dinosaurios hubieran logrado reproducirse. Esto provocó que algunos meses después, Henry visitara la isla en noviembre del mismo año, con la intención de estudiar dicha anomalía genética. Al final concluyó que el responsable de tan sorprendente hecho fue el ADN de rana de caña utilizado para completar el código genético de los dinosaurios. Esta especie de rana tiene la habilidad de cambiar de sexo si las condiciones de su entorno lo requieren. Parece que esta capacidad fue transferida a los velociraptores. No fueron registrados otros casos de reproducción además de este. Otra curiosidad de la misión es que se encontraron al menos 28 ejemplares de Compsognathus, a pesar de que estos nunca habían sido trasladados a Nublar. Los reportes sugieren que esta especie llegó a la isla al infiltrarse en los buques de carga que InGen mandaba desde el sitio B. Notas de investigación. Información confidencial. El empleado llevó a cabo un ataque premeditado contra los sistemas del parque, los cuales fueron saboteados por un virus de código profundo, que dio como resultado la pérdida de energía en los sistemas de seguridad y el generador de respaldo de la sala de almacenamiento de embriones en frío. Los motivos exactos detrás del sabotaje aún no están claros. Localización de empleado fallecido. Los restos de Dennis Nedry fueron encontrados durante la limpieza, ubicados fuera del túnel que conduce al muelle este. La autopsia concluyó que la causa de muerte se debió al ataque de un Dilophosaurus. El operativo Cleanup resultó ser una pieza primordial para entender la auténtica naturaleza del sabotaje del parque, pues aunque la participación de Dennis Nedry era prácticamente un hecho, no existía evidencia contundente que lo comprobara. Aunque la participación de Biosyn en el caso no se descubrió hasta más adelante. Tras registrar y destruir todo tipo de información sensible y no encontrar embriones viables en la isla, debido a diversos hechos provocados por el sabotaje del parque, así como el huracán que había azotado la isla, el operativo finalmente se retiró de la isla a finales de 1994. Finalmente, esta última visita a Nublar no hizo más que reafirmar lo que tanto se ha repetido hasta el hartazgo: la vida no se puede controlar, así la profanes mediante procedimientos genéticos, así la limites con cercados de alto voltaje, así le niegues sus procesos naturales, la vida encontrará la forma, así la dejes a su merced, en medio de un ecosistema que colapsa, la vida se abrirá camino. El incidente Nublar marcó el final de la historia del Parque Jurásico original y su inevitable caída, pero a su vez, no sería más que la primera gran consecuencia dentro de una serie de errores que culminaron en el caos absoluto.
En el mundo perdido, una vez más, el hombre, con su inmensa arrogancia y avaricia, ignorará toda advertencia de la naturaleza, y reconocerá sus errores, solo cuando estos lo tengan entre sus fauces, triturándole los huesos.